Odontología racional y el tratamiento restaurador en el paciente geriátrico. Cuando hablamos de odontología racional, hay que establecer que se refiere a aquella odontología que toma en cuenta los factores modificadores previos a un plan de tratamiento. Los factores modificadores, en el caso de la persona adulta mayor, hacemos principal hincapié en lo que es el estado de salud general del paciente, es decir, la presencia de enfermedades sistémicas, por ejemplo, que son más frecuentes en esta población. Como segundo factor, tomamos en cuenta la presencia o no de una discapacidad en la persona que pueda interferir con el tratamiento propuesto. Asimismo, un tercer elemento a tomar en cuenta es el acceso a los servicios de salud de este paciente. Un cuarto elemento importante a tomar en cuenta es con quién vive la persona acompañada, con quién comparte su hogar, si la persona adulta mayor es divorciado, es casado, si vive con solo o si vive con algún hijo o hija. Es importante determinar y establecer el núcleo familiar inmediato de esta persona adulta mayor. Otro elemento importante, por supuesto, es la edad, porque no es lo mismo trabajar con una persona de 65 años que realizar un tratamiento en una persona de 85, 90, 95 años o más. Este elemento es muy importante tomarlo en cuenta, especialmente en esta parte de rehabilitación protésica. Otro elemento importante a tomar en cuenta, por supuesto, como factor modificador será la condición socioeconómica. Bueno, todos estos elementos en realidad están presentes en todos los pacientes que atendemos y con los cuales hacemos planes de tratamiento, pero en el caso de la persona adulta mayor toman especial importancia. Bueno, la odontología racional entonces será aquella, una vez más, que toma en cuenta todos los factores modificadores para realizar un plan de trabajo, un plan de tratamiento. ¿Qué se opone a la odontología racional? La odontología ideal sería lo opuesto, que es aquella que no toma los factores modificadores en cuenta y plantea como primera opción el tratamiento según el estado del arte, es decir, la mejor opción en tecnología, en avance, ante una necesidad de tratamiento. En el caso de la persona adulta mayor, el paciente geriátrico que vamos a exponer hoy, estamos haciendo especial hincapié, repito, en la persona adulta mayor de edad avanzada. Esta persona que vemos aquí en el sillón dental, pues no podemos tener a este paciente sentado durante una hora haciendo un tratamiento, sea el que sea. Tenemos que trabajar de forma efectiva, rápida. El trabajo clínico no puede tardar mucho tiempo. Recordemos que el paciente adulto mayor, en este caso, como vemos en la imagen, es una persona pues de edad bastante avanzada y por lo cual se va a cansar pronto. No debemos tener al paciente acostado durante mucho tiempo. Una vez que se va a terminar el tratamiento, pues vamos a hacerlo de manera pausada para que la persona no se incorpore de forma rápida, ¿verdad? El paciente adulto mayor requiere que hagamos un trabajo clínico más expedito, más rápido, más fluido. Antes de hablar de la restauración propiamente, vamos a partir de que las condiciones periodontales están en condiciones viables para realizar un tratamiento protésico. En otras palabras, vamos a siempre respetar el orden de prioridades de tratamiento de necesidades que encontremos en el paciente. Vamos a realizar un examen completo clínico
una anamnesis completa, como lo habíamos visto en clases anteriores, que incluyen todos los métodos diagnósticos necesarios, incluyendo la parte radiográfica, ¿verdad? Revisar muy bien la parte periodontal, tomar en cuenta que un alto porcentaje de ellos tienen siempre algún grado de enfermedad periodontal, pero que los indicadores más prevalentes van a ser la pérdida de niveles de inserción, el aumento en la incidencia de bolsas con pérdida ósea y la recesión gingival. Siempre que hablamos del compromiso furcal o de la exposición de una furca, tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo una exposición de furca en un paciente joven de unos 30, 40 años, donde una exposición de furca va a ir acompañada generalmente por signos clínicos como sangrado, movilidad, síntomas como dolor. El paciente va a presentar posiblemente bolsas periodontales y vamos a encontrar un proceso que se está llevando a cabo de infección en ese momento. Entonces, una furca expuesta en un paciente joven es un signo de una enfermedad periodontal que está presente y que está en ese momento dando pues todos los signos que ella aloja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un paciente con una furca expuesta, un paciente joven, esa pieza no es un pilar aceptable para realizar una restauración, para utilizarlo de pilar de un puente, de una prótesis, etcétera. No califica claramente, pero la furca expuesta visiblemente en un paciente geriátrico de edad avanzada, las características muchas veces son otras. Muchas veces esa furca va a estar limpia, muchas veces puede estar acompañada un poco de gingivitis, de placa, pero difícilmente vamos a encontrar movilidad, enfermedad periodontal activa y todos los signos clínicos y síntomas que acabamos de mencionar anteriormente. Una furca expuesta en una molar de un paciente geriátrico de edad avanzada generalmente es una pieza dental que ha sido la sobreviviente del paso de los años y muchas veces estas piezas están anquilosadas, en otros casos tienen hipercementosis, por lo cual son piezas que en este caso sí califican como pilar de puente o de una prótesis, como lo vamos a ver más adelante. Sabemos que el pronóstico a nivel de furcas en general, pues va a empeorar entre más posterior sea la ubicación de la pieza debido al acceso y la dificultad que presenta tanto para un tratamiento endodóntico como periodontal. Vamos a tener claro que siempre o en muy alta frecuencia vamos a encontrar recesión gingival en la mayoría de las piezas de los adultos mayores. Vamos a mencionar igualmente que rara vez esto significa un aumento de la movilidad. Y en aquellos de 65 y más siempre vamos a encontrar en un porcentaje muy alto un nivel de recesión de 1 milímetro a nivel gingival y de 3 milímetros en un porcentaje también alto, más o menos de un 45%. Esto no limita que vayamos a utilizar la pieza. Hay que tomar en cuenta otros factores como la posición en el arco, si la pieza está sola de o acompañada de otras piezas proximalmente, la oclusión, etcétera. O sea, vamos a verlo de forma integral para determinar si ese pilar va a calificar como, si esta pieza va a calificar como pilar de un puente o de una prótesis parcial, removible, por ejemplo, tomando en cuenta todos los factores y no únicamente la relación corona, raíz, hueso, remanente. Muy bien. Alteraciones que encontramos frecuentemente clínicas en la boca de un paciente geriátrico. Vamos a encontrar migraciones de las piezas dentales, generalmente mesializaciones. Vamos a encontrar de vez en cuando rotaciones de las piezas dentarias. Vamos a encontrar extrusiones o intrusiones en algunos casos, inclinaciones bastante marcadas, crecimientos alveolares segmentarios. Vamos a ver cómo en algunas ocasiones, como se puede ver aquí en esta diapositiva, la extrusión ha sido
incluyendo el hueso y no solo las piezas dentales, por lo que el espacio que tenemos en la zona inferior para rehabilitar es bastante limitado. Todo esto es parte del producto del paso del tiempo, de la adaptación del sistema estomatognático a las condiciones que va presentando la boca en una persona envejeciente. Encontramos extrusiones a veces bastante marcadas, como esta que vemos en esta molar superior, y sin embargo puede ser que esta pieza no tenga movilidad ninguna y que en algunos casos decidamos mantenerla en boca, no así, por supuesto, los otros restos que encontramos aquí, ¿verdad? Pero es válido en el paciente geriátrico de edad avanzada mantener en boca aquella pieza que todavía pueda representar un nivel de retención mediante un gancho para una prótesis acrílica o además la sensación que va a transmitir de presión a la hora de masticar el paciente, es decir, la propiocepción que esa pieza va a transmitir y que es información importantísima en el proceso de masticación de la persona. Bueno. Cuando hablamos de restauraciones de recubrimiento completo, es decir, coronas y puentes, vamos a ver que hay unas variantes en pacientes de edad muy avanzada, donde las piezas ya han sufrido cambios anatómicos bastante marcados. Vamos a partir de que debe haber, nuevamente lo mencionamos, un soporte periodontal adecuado, no debe haber movilidad en esa pieza y debe estar clínicamente libre de problema periodontal. La preparación dentaria que usamos en coronas y puentes, donde las paredes de esa preparación, de ese muñón, procuramos que sean lo más paralelas posibles con una inclinación de unos 3 grados por pared. En este caso se nos va a variar porque vamos a tener una mayor conicidad al tener piezas con una corona clínica de mayor tamaño y al tener que preparar hasta el nivel gingival, como lo vamos a ver en otras imágenes. La relación corona-raíz vamos a aceptar una relación de 1 a 1. No puede ser menor de eso. En eso tenemos que estar claros. De 1 a 1 va a ser lo mínimo de corona raíz, hueso remanente, radiográficamente constatado. La relación con el plano oclusal, vamos a procurar mantener la misma relación con el plano oclusal que ya tenían las piezas dentales previo a hacer una preparación o una rehabilitación. Tenemos que tratar de alterar lo menos posible lo que son dimensión vertical, lo que son contactos oclusales en un paciente de edad avanzada, porque esto puede resultar en un tratamiento que no va a ser exitoso. Debemos respetar la morfología radicular, como se ve a nivel de esta molar, que ha tenido una recesión bastante marcada. Desde la vista oclusal, esta pieza nos va a dar una forma diferente a la que observamos en un paciente de mucho más joven en el momento de preparar. Aquí se ven las depresiones laterales radiculares que tiene la pieza. Igualmente podemos observar en la parte vestibular la forma de la furca desde una vista oclusal. Y esto tiene que mantenerse al momento de restaurar el tejido dentario que vamos a sustituir. Debemos respetar el compromiso de la furca. Debemos respetar la zona de la furca. No podemos tapar las furcas con ningún material, ni con ionómero de vidrio, ni con resina, y mucho menos con metal porcelana en una restauración completa en este caso. La línea terminal, al estar desgastando la pieza en el área gingival, cerca de gingival, estamos hablando que ya estamos en una zona donde no hay esmalte, donde estamos gastando dentina y cemento, donde la disposición estructural de la pieza tenemos que conservarla en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer una línea terminal ancha o profunda porque se compromete la estructura dental remanente del muñón.
Por esto, las líneas terminales que vamos a aceptar en la restauración completa para coronas y puentes en un paciente geriátrico de edad muy avanzada con estas características anatómicas va a ser una línea de un chamfer delgado o filo de cuchillo. Aquí no podemos hacer un hombro recto, aquí no podemos hacer un hombro inclinado o un chamfer profundo porque vamos a desgastar mucha más estructura dental. Y esto va a comprometer el muñón y predisponerlo a una posible fractura. El grado de paralelismo, como se observa en esta diapositiva, el grado de paralelismo va a disminuir. Va a haber menos paralelismo y por lo tanto las piezas van a tener más conicidad. Esto representa, como sabemos, pérdida de retención para la restauración. Sin embargo, esta pérdida de retención por conicidad se va a ver compensada por una mayor área de superficie de contacto, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Recordemos que tanto un muñón cónico como un muñón muy corto, ambos van a producir pérdida de retención, pero un muñón largo va a aumentar entonces la área de contacto, el área de contacto entre el muñón y el material restaurador de la corona. Eso va a compensar entonces la pérdida de retención por conicidad. Cuando hablamos de material restaurador en coronas y puentes, tenemos que dejar claro que es preferible, en este caso, la oclusión metálica, ya que por un lado tenemos que desgastar menos la pieza que estamos preparando. Si vamos a dejar la oclusión metálica, vamos a desgastar menos estructura dental y por otro lado el metal a las piezas antagonistas las desgasta menos que la porcelana. Entonces vamos a producir también un menor desgaste a largo plazo en las piezas antagonistas. Como se ve en esta diapositiva, es muy marcado la conicidad en esta molar, pero recordemos que aquí eso se va a compensar con una mayor área de superficie de contacto entre el muñón y la restauración internamente. En cuanto al margen de la restauración, dejar claro que este debe ir hasta nivel gingival. Por eso las preparaciones las vemos que aquí ya se prepara en raíz incluso y no solo en la corona anatómica, sino en la corona clínica, la cual ha aumentado por la recesión gingival. El perfil emergente, hacemos referencia al ancho biológico. Debemos mantener la anatomía previa de la pieza y no invadir el ancho biológico, porque sabemos que a mediano y largo plazo esto va a producir un fracaso de la restauración. Cuando hablamos del conector, estamos refiriéndonos a los conectores que hay en un puente fijo. En esta imagen, si omitiéramos la pieza que se encuentra en el centro de las preparaciones y estuviéramos hablando de un puente fijo, los conectores, estamos hablando de la estructura de metal que une los retenedores del puente con el póntico. ¿Dónde deben ir ubicados los conectores? Siempre deben ir ubicados en el punto de contacto. No podemos llevar los conectores más hacia cervical, ni con el metal, ni con la porcelana, porque cuando hacemos eso buscando un mejor resultado estético, estamos alterando la distribución de las fuerzas que los conectores realizan y entonces la restauración puede fracasar. ¿De acuerdo? Entonces, el motivo de la ubicación de los conectores en el punto de contacto es para una buena distribución de las fuerzas oclusales que van a recibir esta restauración. Y la estética finalmente va a estar supeditada, va a estar limitada a los elementos anteriores. Si hablamos de una terminación de un chamfer delgado o filo cuchillo, por supuesto que eso va a tener menos estética que cuando hacemos un hombro en porcelana, pero es parte de lo que implica la restauración en estas piezas en paciente geriátrico. Continuando con el tema de puentes, el llamado puente adhesivo, que es un tipo de restauración que ya no se realiza en los pacientes jóvenes desde hace varios años. En el caso de la persona adulta mayor,
puede ser una excepción en los cuales sí se pueda realizar. Un puente adhesivo es aquella restauración fija que no requiere preparar la corona de la pieza pilar. Es decir, va a ir cementado de forma directa sobre la cara palatina, por ejemplo, de un central superior, donde vamos a reponer un lateral superior, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo está indicado? En pacientes como los que estamos mencionando en este caso, paciente de edad muy avanzada, de difícil manejo, el adulto mayor que no podemos sentarlo durante el tiempo necesario para hacer preparaciones de coronas completas, para hacer una restauración fija, donde el espacio de la pieza a restaurar sea un espacio corto, no vamos a reponer piezas mesiodistalmente anchas, donde la oclusión sea favorable. En otras palabras, preferiblemente que esa pieza no tenga oclusión con las antagonistas y donde vamos a requerir tiempo de trabajo disminuido. Esos son ejemplos de puentes adhesivos con diferentes tipos de retención. Todos son cementados con cementos adhesivos a las caras palatinas, al esmalte de las piezas pilares, y son ejemplos en los cuales se podría aceptar hacer un puente de este tipo en un paciente adulto mayor. Las dos imágenes de arriba, la de abajo en realidad no, porque ya reponer una molar de esta manera no es recomendable porque el desprendimiento de la restauración va a ser muy frecuente y más bien puede ser peligroso que el paciente se pueda tragar esta restauración. Cuando hablamos de fracasos en restauraciones completas, lo que hacemos referencia en este caso es, en la diapositiva, es al tema de que una restauración completa puede quedar muy bien hecha, pero requiere de darle mantenimiento, requiere de darle seguimiento a esa restauración para que podamos tener la tranquilidad de que no va a fracasar en un mediano plazo. Sabemos que los puentes fijos tienen un tiempo de vida, ¿verdad? De unos cuantos años, por ahí se dice que entre 8 años, 9 años, 11 años, y después de ese tiempo debería cambiarse la restauración. Bueno, eso va a ir de la mano de muchos factores que pueden influenciar. En el caso del paciente adulto mayor, el principal es el control de higiene bucodental, la limpieza adecuada que requiera esa restauración fija. Sabemos que la limpieza con un hilo tipo superfloss por debajo de un póntico pues es difícil, y si el paciente es un adulto muy mayor va a ser posiblemente más difícil. Hay elementos que lo pueden limitar como problemas visuales, problemas motores, ¿verdad? Etcétera. Y eso puede dar al traste con una restauración que tiene un corto tiempo de haber sido realizada. Pero si no se le da la higiene adecuada, podemos encontrar que van a venir las caries radiculares, la enfermedad periodontal en poco tiempo. Cuando no determinamos bien esas fuerzas oclusales en el paciente, podemos también, a pesar de haber tenido buen ferrule en una restauración, como este canino que vemos en la imagen, se puede igualmente fracasar cuando no se determinan otros factores más allá del ferrule, como lo son la posición de esa pieza en el arco, una sobremordida muy profunda, hábitos del paciente, ¿verdad? La carga que pueda llevar esa pieza sola, si es que lleva por ejemplo, un retenedor de una prótesis removible, etcétera. Muy bien, en el paciente adulto mayor que estamos hablando de edad muy avanzada, este es un ejemplo de qué decisiones podemos tomar en algunos casos y que son válidas. Esta imagen que vemos en la pantalla, vamos a hacer referencia a que en este retenedor, en este pilar del puente, evidentemente que aquí ya no está la raíz, se encuentra una caries radicular en estado avanzado y sin posibilidades de ser restaurada. Muy bien. Según el estado del arte o el tratamiento ideal, lo que se hubiera indicado es la remoción completa del puente, ya que es una única restauración de un solo bloque
y lo que se hubiera indicado es remover el puente y hacer un puente nuevo que sustituya la pieza que está aquí con la caries radicular. En un paciente muy mayor, en un paciente como el que estamos hablando en este momento, es válido que nosotros variemos ese tratamiento. ¿Qué se hubiera hecho en un paciente geriátrico de edad avanzada? Cortar este póntico este retenedor de aquí, pulir bien esta zona del metal, el contacto que quede, no dejar ningún filito, eliminar el resto radicular y sustituir esta pieza ausente de otra forma, ya sea con una removible parcial o ver según las posibilidades que dé el resto del arco de ese paciente. Pero no eliminar el puente de forma completa, ya que sabemos que esto requiere mayor trabajo. Hay riesgos al momento de eliminar un puente fijo, que incluyen la fractura de los pilares o alguno de ellos, y el tiempo de trabajo que esto requiere, sabemos que es mayor, y es válido que en paciente geriátrico optemos un plan de tratamiento menos invasivo. Aquí vemos el resultado de un mal tratamiento realizado. Vean el desajuste exagerado que presentaba esta corona en este paciente, donde en un mediano plazo el paciente presentó, en esa invasión del ancho biológico, presentó un problema periodontal crónico, donde hay pérdida de todo el ligamento periodontal. Aquí encontrábamos una bolsa perirradicular y el ligamento y la sujeción que presentaba el ligamento periodontal era de aquí hacia apical. Este paciente se presenta a la consulta con un dolor muy agudo, ya prolongado, y con el deseo de realizarse la exodoncia, pese a que se podía haber hecho otro tratamiento que mantuviera la pieza en boca. Sin embargo, el punto que queremos reflejar es que en el paciente geriátrico, igual que en cualquier otro paciente, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos cementar una corona en este estado que sabemos que va a fracasar en poco tiempo, independientemente de la edad que tenga el paciente. Ese no puede ser un criterio para hacer las cosas mal. Bien. Repasando un tema que ya se ha visto antes en el curso, que son las caries radiculares, que son más frecuentes en los pacientes geriátricos. Retomar diciendo que el tipo de restauración preferiblemente que debemos utilizar es el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio, por la zona en que se está rehabilitando en las caries radiculares, cuando la pieza es restaurable, es un material ideal porque va a liberar flúor, va a tener una adhesión química diferente a la presentada por la resina. La resina es más sensible, su técnica es más sensible a diferentes factores, especialmente la humedad, y muchas veces no logramos el aislamiento suficiente para poder colocar un adhesivo en estas zonas. El ionómero de vidrio va a ser entonces el material ideal. Hoy día tenemos ionómeros de vidrio mezclados con componentes de resina, lo cual mejora muchísimo las propiedades, como este que vemos en la diapositiva, y mejora muchísimo las propiedades estéticas y de pulido que nos da el componente resinoso, y la ventaja de la adhesión y la liberación de flúor que nos da el componente del ionómero. Muy bien. En esta segunda parte vamos a pasar a lo que es prótesis totales en el paciente geriátrico de edad avanzada. Cuando trabajamos con pacientes en la Facultad de Odontología, adultos mayores o pacientes no tan mayores que requieren hacerse prótesis completas, generalmente los pacientes que a ustedes se les acepta como parte del cupo son pacientes casi que de condiciones ideales. Es un paciente que colabora, es un paciente que tiene por lo menos bastante más reborde óseo del que encontramos, por ejemplo, en los externados clínicos del Carlos María Ulloa, donde ustedes van a hacer parte de su práctica después, donde encontramos tejido blando en una mandíbula,
y encontramos 0 hueso y aún así tenemos que ver cómo rehabilitar. Ok, vamos a ver algunas variantes o tips que nos pueden funcionar para el tratamiento protésico en el paciente adulto mayor y vamos a comenzar hablando de las sobredentaduras. Como sabemos, las sobredentaduras presentan varias ventajas. Primero, va a producir una menor reabsorción de hueso al mantener en boca esos restos radiculares de piezas remanentes. Esto nos va a ayudar a su vez a tener una mayor retención de la prótesis total y un menor desplazamiento. Igualmente vamos a mejorar la estabilidad, que es otra característica muy importante de la prótesis total, y principalmente el tema de la propiocepción se convierte en una característica vital. Recordemos que la propiocepción, que está dada por la transmisión de ese impulso nervioso a través del ligamento periodontal, no va a existir, no se va a percibir de igual manera sobre una mucosa en un reborde óseo. La propiocepción que da el ligamento periodontal es un mecanismo de defensa del sistema estomatognático para regular la fuerza con que masticamos. Entonces, es importante mantener las piezas en la medida de lo posible en la boca del paciente por la propiocepción que éstas transmiten. Hay varias formas de rehabilitar en la parte de la raíz visible. Puede ser con amalgama, puede ser con resina. Aquí vemos unos domos colados, que esos van cementados intrarradicularmente en parte de la pieza. Y nos dan diferentes alternativas. Encontramos tipos de retenciones que se pueden utilizar con estos sobredentaduras, con estas piezas dentales remanentes, ya sean retenciones intrarradiculares o fuera de la raíz. En cualquiera de los casos nos presenta una gran ventaja en el paciente geriátrico que de otra manera perdería muchísima retención, estabilidad y propiocepción si nosotros no mantenemos estos restos radiculares en boca en personas que de por sí el resto del reborde óseo es bastante escaso. Esta es una ventaja mantenerlo en boca, así que debemos considerarlo en el paciente de edad muy avanzada definitivamente como la opción a tomar primera. Estas piezas radiculares, estos restos radiculares, por supuesto, en muchos casos se van a rehabilitar. Previamente a la rehabilitación se van a realizar tratamientos de conducto. En algunos casos encontramos restos radiculares que no van a ser tratados endodónticamente porque están calcificados y no representan un riesgo de infección. En cualquiera de los dos casos, se haga o no se haga el tratamiento endodóntico, debe dársele el seguimiento que requiere al paciente, a esa pieza, al tratamiento. No podemos simplemente pensar que porque se hizo la endodoncia ya no tenemos que darle seguimiento a esa pieza, porque inclusive una endodoncia tiene un porcentaje de fracaso que podría darnos problemas. Muy bien. Cuando hablamos de prótesis removibles, vamos a hablar en este momento de las prótesis flexibles, las prótesis de nylon, de vinil, de otros materiales que no son el acrílico que nosotros utilizamos tradicionalmente cuando hacemos prótesis parciales removibles o prótesis totales removibles. Las prótesis flexibles no son nuevas, es algo que ya existe en el mercado desde hace bastante tiempo, pero que hay mucha polémica alrededor. Si preguntamos a un prostodoncista, nos va a decir muy posiblemente que esas prótesis no se deben utilizar, que están contraindicadas porque producen más recesión gingival en las piezas pilares debido a las aletillas, como vemos en este caso, estas aletillas que son las que van a producir retención de la prótesis y además porque producen una mayor reabsorción de hueso al estar mucosoportadas. Son prótesis que no son dentosoportadas, por lo tanto el soporte es mucoso, no se hace preparación de boca
previo a colocarlas, y la ventaja que tienen es que son sumamente estéticas, son más estéticas que el acrílico que nosotros utilizamos o el cromocobalto, que evidentemente el metal es mucho más visible y no están indicadas normalmente para utilizarse en los pacientes. Sin embargo, aquí vamos a mencionar unos casos en los cuales se toman como excepción a la regla y en los cuales sí podríamos utilizar este tipo de material para parte de una rehabilitación protésica en un paciente. Número 1, como excepción, en aquellos pacientes con en aquellos pacientes en los cuales se va a realizar una prótesis parcial utilizando un cromocobalto y en lugar de la parte acrílica en un frente estético utilizaríamos este material. Es decir, el soporte y la retención va a seguir dado por la estructura y la distribución de fuerzas va a estar dada por la estructura metálica del cromocobalto, pero la parte estética y va a ser llevada a cabo por este material flexible, simplemente por estética. Otro caso es cuando tenemos una persona con parálisis cerebral, ya un joven adulto, generalmente cuando ellos han tenido algún trauma o alguna caída, las piezas que frecuentemente se pierden en un golpe de estos, en personas con parálisis cerebral, son las piezas anteriores superiores. Recordemos que también generalmente el patrón oclusal y esquelético de ellos corresponde más al tipo clase 2, por lo cual estas piezas están muchas veces vestibularizadas, hay mordida abierta, no ocluyen y están más expuestas a una fractura ante un golpe. En estos casos sí es válido hacer una prótesis flexible tipo Valplas para reponer exclusivamente las piezas perdidas y al no estar en oclusión, pues no vamos a tener el temor de que aumente la reabsorción ósea o la recesión gingival que produce en otros casos. Un tercer caso de excepción para utilizar las prótesis flexibles es en el adulto mayor que está postrado en cama, que es de difícil manejo y que requiere una prótesis total superior. Es un material que por sus condiciones, pues en una prótesis total superior puede dar buenos resultados y desde una confección un poco más rápida que el tradicional acrílico, que además requiere más ajustes. Esos son los casos en que podríamos justificar hacer una prótesis de este tipo. Y el último caso en que se justifica es en caso de un paciente que está en condición de cuidados paliativos, en el cual el paciente desee, por una condición de calidad de vida, realizarse una prótesis de confección rápida, pudiéramos utilizarlo en esos casos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema de rehabilitación protésica en paciente geriátrico y es el tema llamado prótesis periodontal telescópica. La prótesis periodontal telescópica, existe todo un tratado de esto en prostodoncia y aquí vamos a hablar de la versión resumida de cómo se confecciona este tipo de prótesis. Sin embargo, hay que aclarar que este tratamiento lleva mucho trabajo de laboratorio con pasos intermedios que ahorita no los vamos a detallar. Pero a grosso modo, el tratamiento consiste en un paciente que tiene un problema periodontal severo en la mayoría de sus piezas, las cuales tienen mal pronóstico y que vamos a tener que extraer piezas por el problema periodontal y las que van a quedar remanentes en el arco son piezas donde la relación corona raíz hueso remanente no califica o por la cantidad de piezas remanentes no califican para una rehabilitación, por ejemplo, de un puente fijo, ni tampoco para coronas individuales con apoyos oclusales y con ganchos que van a ejercer fuerzas laterales
además con una prótesis parcial removible. Entonces, vamos a tener que se eliminan las piezas dentales con mal pronóstico y se preparan las piezas remanentes para coronas. Se van a realizar endodoncias únicamente en aquellas piezas que las requieran por fines protésicos, es decir, donde la vía de inserción no nos permita lograr paralelismo necesario para la prótesis que vamos a confeccionar. Solo en esos casos se realizará endodoncias para cambiar la vía de inserción. Vamos a reconstruir las piezas y prepararlas para coronas. Sobre esas coronas, sobre esas preparaciones, se va a tomar una impresión definitiva y se van a confeccionar estas cofias metálicas con paredes paralelas que vemos en las imágenes. Esas cofias metálicas, una vez que el técnico nos las ha confeccionado, las probamos en boca sobre los pilares y las vamos a cementar de forma permanente. Vamos a cementarla como cementar una corona de metal porcelana. ¿De acuerdo? Vamos a cementar las cofias y sobre esta vamos a tomar otra impresión definitiva para confeccionar una prótesis que es removible. En realidad es una prótesis removible, no se va a cementar, pero que va a estar constituida por coronas metal porcelana combinadas con una estructura de un cromo cobalto que va a llevar, como vemos aquí, en el caso de la prótesis inferior, su terminaciones acrílicas con piezas acrílicas. Entonces va a ser una combinación de fijo con removible, pero la estructura va a ser totalmente removible. Y esto va a ir colocado sobre las cofias que ya se cementaron. Y va a hacer un roce entre los dos metales que es el que va a producir la retención. Esto no lleva ganchos, como lo vemos aquí en la siguiente diapositiva. El resultado es una prótesis removible que va montada sobre las cofias metálicas que sí cementamos previamente. El éxito en este tratamiento está en lograr un excelente ajuste en la parte mucosa. El secreto, repito, es el excelente ajuste en la parte mucosa. Es decir, donde van las piezas acrílicas, esa terminación acrílica, esa aleta tiene que estar excelentemente adaptada al reborde, igual que en el caso que vemos aquí en superior, ese adapte lo cumple esta lámina palatina que va de lado a lado, ampliando la herradura de la restauración. Ese es el éxito. Es una prótesis dento-muco-soportada, donde el componente muco-soportado es especialmente importante para que funcione. Este es un ejemplo, pero aplicado en pacientes donde las piezas remanentes son, bueno, no hay piezas remanentes, sino que los pilares son implantes sobre los cuales, como vemos aquí, sobresalen en boca esos pilares y ahí van montados las prótesis removibles sin ser cementadas. Aquí tenemos en esta otra imagen un paso intermedio de la rehabilitación donde vemos las porcelanas en la zona anterior que ya están terminadas y se va a hacer prueba de metal y posiblemente aquí se orientan, se coloque el rodete, se orienta el rodete, después se hace prueba estética con la parte acrílica y de último se va a cocinar el acrílico y hacer la entrega. Muy bien. A continuación vamos a hacer un repaso del síndrome de combinación, que es algo que ya conocemos previamente, y el tema en esta ocasión se refiere a cómo tomar bien una impresión definitiva para una prótesis total en un paciente con síndrome de combinación. El síndrome de combinación, recordemos que tiene 3 hallazgos clínicos principales. 1, el reborde alveolar superior en la zona anterior va a estar sumamente reabsorbido y presenta un tejido flácido móvil. 2. La zona de la tuberosidad se encuentra baja
debido a la neumatización de los senos maxilares. Y 3, piezas dentales anteriores presentes extruidas en inferior, lo cual está produciendo como un círculo, está produciendo esa reabsorción y ese tejido flácido al antagonizar en esa zona. Ok. ¿Cuál es la problemática aquí? Que tenemos un tejido flácido que si tomamos una impresión definitiva con una cubeta individual de la forma tradicional, el tejido se nos va a desplazar por la presión del material y de la cubeta y nos va a dar una impresión que no es la posición real del tejido flácido en boca. Entonces, en prostodoncia nos dicen que esta es una técnica viable cuando el tejido es bastante amplio, cuando no basta con poner cera rosada y espaciar la cubeta, sino que el tejido es bastante amplio y nos va a dar problemas. Entonces lo que vamos a hacer es una cubeta individual abierta en la zona anterior donde está el tejido. Entonces, paso 1, tomamos una impresión preliminar de forma tradicional con cera utility, con alginato, bien tomada esa impresión preliminar. Sabemos que el tejido ahí no va a estar en la posición real, pero lo que requerimos es el modelo para hacer la cubeta individual. Una vez que hacemos la cubeta con la zona anterior abierta, vamos a hacer en boca el recorte muscular, que en realidad la expresión correcta es delineado marginal funcional, con modelina. Aquí se ve la modelina verde en la cubeta donde ya se tomó el recorte muscular en boca y así luce la cubeta puesta en la boca del paciente con la zona anterior abierta. ¿Ok? Y ahí ven la modelina donde va hasta el fondo del surco haciendo el recorte, el delineado marginal funcional. En este caso, otra diferencia que encontramos es que la agarradera de la cubeta no la colocamos donde siempre va, sino que va a ir más posterior en el centro del paladar para poder manipularla. Vamos a tomar la impresión en 2 pasos y con 2 tipos de material, un material regular y un material liviano. El material de tipo medio o regular es con el que vamos a tomar la impresión primeramente en toda la zona con soporte del paladar y vamos a tomar la impresión y el material, por supuesto, en la zona que está abierta va a fluir en esa primera toma de impresión. Vamos a eliminarlo y vamos a dejar expuesto el tejido flácido en el reborde anterior y seguidamente vamos a hacer la mezcla del material liviano y lo vamos a colocar con un pincel directamente encima del tejido y adosado a la parte externa de la cubeta con el adhesivo que ya habíamos puesto previamente para que el material se nos quede pegado en la cubeta por fuera. Y así es como obtenemos una impresión definitiva en un caso de síndrome de combinación, donde tomamos una impresión del reborde dentulo sin ejercer presión en la zona donde está el tejido móvil. De manera que tenemos un modelo definitivo real, tal como está en la boca del paciente. A partir de este modelo definitivo que vamos a hacer el encajonado, el vaciado del modelo con el yeso correspondiente, lo demás lo vamos a realizar de la forma tradicional, es decir, la cubeta individual, el rodete, la orientación, relaciones intermaxilares, prueba estética, todo eso continúa de la forma tradicional, pero logramos conseguir tener una impresión definitiva con un modelo real sin hacer presión en el tejido. Muy bien. Vamos a continuar. Con el caso del duplicado de prótesis dentales. Un duplicado de una prótesis total es una técnica que nos sirve muchísimo para hacer una prótesis nueva en un paciente adulto mayor que tiene mucho tiempo de utilizar la misma prótesis en boca y que está
con movilidad, que está en mal estado, que está muy deteriorada y que ya requiere un cambio. Pero cuando hacemos ese cambio de prótesis y hacemos la técnica tradicional, muchas veces perdemos gran parte de la información que esta prótesis nos está ofreciendo y hacemos una prótesis muy diferente y el paciente adulto mayor que tiene 15 años, 20 años de usar la misma prótesis no se adapta a la nueva que nosotros hacemos, con aletas muy extendidas, con el arco tal vez más abierto, con piezas en diferente posición, muy bonita, muy estética, pero el paciente está tan acostumbrado al anterior que se quita esas prótesis y sigue usando las prótesis viejas. Eso pasa muy frecuentemente con el paciente geriátrico. Entonces, es válido hacer un duplicado de prótesis, que ya vamos a ver cómo se hace. ¿Cuándo se hace? Bueno, como lo acabamos de mencionar, y cuando el estado de salud o discapacidad que tenga la persona limite el traslado al consultorio, es decir, es una técnica que podemos hacerla en visita domiciliaria. Cuando es difícil lograr cada paso con el paciente adulto mayor por diferentes condiciones que acabamos de mencionar, y sobre todo cuando tenemos presente una prótesis con mala estética, pero que sea funcional. ¿Qué significa en este caso funcional? Que el paciente que la utilice diariamente y que coma con ella. Puede tener mucha movilidad, puede tener poca estabilidad, pero el paciente come con la prótesis, entonces la tomamos como funcional. Ok, pasos para realizar esta técnica. Número 1, vamos a utilizar un recipiente de doble tapa, que bien puede ser una caja de Holly, como esta que vemos a la imagen, o si tenemos una mufla de duplicado, pues en buena hora. Vamos a verificar que la prótesis quepa en el espacio que ofrece esa doble tapa con fondo, y como vemos en la imagen, la prótesis sí cabe bien, y vamos a proceder a hacer una mezcla de alginato y vamos a rellenar una de las tapas de la cajita con alginato, y en esa vamos a colocar la prótesis hacia abajo hasta el nivel de las aletas, dejando expuesto la parte del intaglio. Esperamos que el alginato gelifique, y una vez que esto ya se dio, vamos a hacer una nueva mezcla de alginato y vamos a llenar la otra tapa y la parte del intaglio con el alginato nuevo que estamos mezclando, y vamos a cerrar la cajita para impresionar entonces ambas caras. Una vez que el alginato ha gelificado, podemos abrir la cajita, separar ambas impresiones y vamos a encontrar, como vemos en la imagen, que la prótesis se ha copiado por ambas caras. Sacamos la prótesis de la impresión y vamos a proceder, paso siguiente, a calentar en un cucharón metálico sopero una o una y media láminas de cera rosada, de la misma que utilizamos para hacer los rodetes en el laboratorio, y vamos a llevarla a estado líquido con la lámpara de alcohol. Una vez que está líquida, con mucho cuidado, vamos a echar esta cera dentro de la impresión donde estaba la prótesis y vamos a cerrar la cajita. Con cuidado de no quemarnos, va a fluir cera caliente, y una vez que haya enfriado, vamos a encontrar lo que en la imagen de la derecha pueden ver, que es una copia en cera de la prótesis que tenía el paciente. Esa prótesis en cera, ese duplicado en cera, va a cumplir las funciones de rodete, placa base, prueba estética. Ahí tenemos dimensión vertical, relaciones intermaxilares, forma del arco, tamaño de los dientes. Toda la información que nos ofrece la prótesis que tiene el paciente la tenemos en este duplicado de cera. Y este duplicado de cera lo vamos a montar en el modelo definitivo que obtuvimos previamente, y el técnico, le vamos a pedir al técnico que le coloque aquí donde está este central, este incisivo de cera, que lo quite y ponga el diente acrílico del mismo tamaño, en la misma posición, luego el lateral, luego el canino. Tiene que colocarnos, ya sea para prueba estética o
procesado directo, piezas del mismo tamaño en la misma posición. Para eso es que le damos este duplicado de cera. Si tenemos duda y queremos hacer prueba estética, pues hacemos una tercera cita y vamos a hacer prueba estética, con lo que el técnico nos va a dar articulado ya las piezas ahí. Vean que no tomamos registro de mordida, vean que no tomamos modelo antagonista. Pues hacemos el duplicado exacto de la parte funcional oclusal que tiene en boca esa prótesis. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el modelo definitivo? El modelo definitivo, si vamos a hacer esto en la casa del paciente, podemos tomar la impresión con la misma prótesis que el paciente tiene, utilizándola como cubeta individual. Podemos usar la prótesis vieja del paciente, esta que vemos en la imagen, y usarla como cubeta individual. Ya está espaciada, ya está floja. Vamos agregando modelina y vamos colocándola en la boca hasta lograr el sellado. Una vez que logramos el sellado con la prótesis como cubeta individual y le hicimos el sellado periférico con modelina, hicimos el recorte muscular, tomamos una impresión que puede ser con alginato ahí mismo en la casa del paciente. Tomamos una impresión con alginato y la vaciamos para obtener este modelo definitivo. Ese es el modelo definitivo. Fue tomado con una cubeta individual, se hizo recorte muscular y se utilizó material de impresión, que bien no es la silicona que usamos, pero que es válido y que se puede utilizar. Lo más importante en una toma de impresión definitiva no es tanto el material como la correcta impresión de las estructuras anatómicas que queremos lograr. Este es el técnico. Este es el modelo que le mandamos al técnico con este rodete placa base orientado articulado para que el técnico nos coloque las piezas ahí y nos procesa la prótesis inmediatamente. En la siguiente cita podemos llegar a colocarle la prótesis nueva al paciente y le va a funcionar mucho mejor que haberla hecho paso a paso. En este caso, que sí se justifica realizarlo de esta manera. ¿Qué tenemos que corroborar ahí? Que se mantuvo la misma forma del arco. No podemos hacer el arco más ancho porque el paciente se nos va a morder los cachetes o las mejillas internamente. No podemos hacerlo más cerrado porque le va a estorbar en la posición de la lengua, que ya tiene años de estar ahí con la prótesis vieja. No podemos agregar más piezas de las que ya tenía porque también el cuerpo lo va a percibir. Tenemos que mantener toda la información que la prótesis anterior nos daba. ¿De acuerdo? Y si el paciente tenía oclusión plana, tenemos que hacer un graneado selectivo a la hora de la entrega para también reducirle cúspides a esas piezas para dejarle el mismo tipo de oclusión que el paciente tenía. Y aquí vemos un ejemplo donde esta es la prótesis que el paciente utilizaba, una prótesis ya quebrada, ya con restos de material de rebase, con una pieza de otro color que evidentemente se le colocó de manera provisional, y a la par tenemos el modelo definitivo con la prueba estética que se le está haciendo a esa prótesis. Aquí vemos nuevamente la prótesis vieja del paciente con los desgastes oclusales, las manchas, etcétera. Y a la par vemos la prueba estética donde confirmamos el ancho del arco, las características que acabamos de mencionar. Y aquí en esta imagen vemos ya procesada la prótesis donde procuramos mantener la forma, el tamaño que el paciente previamente ya manejaba en boca durante muchos años. ¿Qué se mejoró aquí, además de la estética? La retención. ¿Por qué? Porque la procesamos sobre un modelo definitivo que obtuvimos previamente. Por lo tanto, logramos una mejor retención luego de copiar todas las estructuras en boca y hacer un sellado posterior en el laboratorio que nos ayudó a obtener este resultado, una prótesis funcional, estética nueva y un paciente contento y que no sintió un gran cambio desde el punto de vista de comodidad, de tamaño, funcional a la hora de probar el paciente la prótesis, y generalmente son prótesis que hay que hacerle muy pocos ajustes comparado con la técnica tradicional que nosotros ya conocemos. Cuando la prótesis está en un estado aceptable,
y el acrílico todavía ajusta, y lo que tenemos es un daño a nivel de las piezas dentales. Podemos hacer alguna mejora, como en este caso que vemos acá, donde este es de un adulto mayor del hogar de ancianos, un señor de edad muy avanzada, y nos lo refieren para hacerle una profilaxis porque le encontraban la boca muy sucia. Ni siquiera se habían percatado en los servicios que nos lo referían que el señor lo que utilizaba era una prótesis total. Y aquí está el señor, ¿verdad? Muy contento con las compañeras de la clínica en el externado. Y a ese señor lo que hicimos fue, la técnica de laboratorio fue quitar el acrílico que estaba sucio, que estaba manchado. Vean la oclusión, cómo realmente hay que mantener eso en boca, esa oclusión plana. No podemos ponerle cúspides a un paciente que está habituado a comer sin cúspides, porque, como decía un doctor en prostodoncia, esto equivale a ponerle a una señora que muchos años ha utilizado sandalias, ponerle tacones. Le va a estorbar y se los va a quitar. Entonces tenemos que respetar esos cambios que han habido a nivel funcional en la boca del paciente geriátrico y tratar de no alterarlos y no cambiarlos, las condiciones que encontramos previamente. Y aquí vemos cómo la técnico después procede a quitar las piezas anteriores que estaban en mal estado y simplemente dejó el espacio para colocar piezas del mismo tamaño en la misma posición, y simplemente se procesa y se le hace un arreglo que se pueda hacer en el mismo día para que el paciente no tuviera que irse sin los dientes. Este es otro ejemplo de una prótesis que tenemos lo que es la zona del acrílico en buen estado. Tenemos las piezas en posterior, como la pueden ver, ya sin cúspides, bastante gastadas, pero esa es la funcionalidad para ese paciente. ¿Qué se procede a hacer? Cambiar las piezas anteriores por nuevas. Vamos a encontrar prótesis en adultos mayores en estado bastante complejo, como estas que ven aquí, con restauraciones metálicas viejas. Vamos a encontrar y vamos a aplicar en el paciente geriátrico mucho el uso de prótesis transitorias. Es una prótesis importantísima para lograr que el paciente se habitúe a utilizar prótesis. Si más adelante va a perder las otras piezas dentales, por lo menos el paciente ya tuvo la oportunidad de adaptarse a utilizar una parcial que le ha ayudado a irse adaptando al uso de una prótesis, y no le va a ser tan difícil utilizar una prótesis total posteriormente. Otro tip que es importante hacerlo con el paciente geriátrico, cuando se han ido gastando esas superficies de esmalte por el roce de los ganchos, pues agregar resina, hacer botones de resina en los ecuadores protésicos para que los retenedores puedan seguir funcionando. Son cosas fáciles de hacer que no requieren mucho tiempo clínico. Otro tema que es importante tomar en cuenta en el paciente geriátrico es la ferulización de las piezas dentales que tienen movilidad, toda vez que esta pieza no tenga un proceso infeccioso activo que indique que la pieza debe ser extraída. Es decir, tenemos que hacer primero todo el abordaje periodontal correspondiente, y si esas piezas vale la pena mantenerlas en boca ferulizadas, pues así se hace. Aquí encontramos una imagen con un paciente con mucho cálculo, y es importante recordar que al paciente que viene así a la consulta, joven, viejo, adulto mayor, quien sea, se le debe advertir y enseñar lo que tiene antes de tratarlo, porque puede ser que el paciente, una vez que hacemos un raspado general aquí, vamos a producir mucho sangrado, mucha sensibilidad, y va a irse con movilidad que tal vez no tenía cuando entró al consultorio. El paciente se va a ir molesto porque se le produjo mucho sangrado, dolor, ahora va con los dientes sensibles y flojos, y posiblemente se pierda alguna pieza. Si esto se comunica previamente con el paciente, se le enseña radiográficamente, clínicamente, el problema que tiene, la diferencia es mucha, y el paciente necesita que nosotros le demos toda esa información antes de hacer nada. Es parte del plan de tratamiento. Aquí hay unas técnicas que utilizamos con diferentes materiales para ferulizar piezas dentales a las piezas adyacentes, y unas son las fibras, estas de fibras de vidrio impregnadas con resina, que se colocan con resina, se pulen
y se adhieren como colocar cualquier material resinoso y da un resultado, además de estético, pues bastante bueno. Y nos permite continuar con la limpieza en la zona inferior, en las papilas que se han reabsorbido y que en este caso inclusive nos permite utilizar uno de los dientes que tenía como póntico una vez que ya la parte periodontal no dio más. Esta es otra técnica para hacerlo, pero requiere un modelo previo y un colado en laboratorio para una estructura metálica que después se cementa. Puede hacerse también con alambre de ortodoncia y resina de forma temporal. Ok, otras opciones que encontramos, como decíamos, hoy día opciones más estéticas como estos materiales que nos presentan ganchos muy estéticos, lo cual es una opción bonita, agradable para el paciente, y las prótesis de tipo Valplast, las prótesis flexibles que mencionábamos anteriormente, hoy día le han incorporado, ante la crítica, supongo yo, y los resultados anteriores, le han incorporado apoyos oclusales a las piezas pilares, como lo vemos en esta foto, lo cual creo que ayudaría a un mejor resultado en cuanto a el soporte periodontal. Una indicación que faltó decir previamente, pero la vamos a decir ahorita para justificar utilizar estos materiales en una prótesis de un paciente es la alergia a la prótesis, al acrílico propiamente. Paciente alérgico al acrílico, pues esta sería una opción a utilizar. Con esta imagen quiero reforzar el paciente del cual estamos hablando durante toda esta charla. Es el paciente adulto mayor de edad avanzada con condiciones que no nos permiten trabajar de la forma tradicional, ¿verdad? Cómoda, que lo hacemos con otros pacientes más jóvenes. Aquí encontramos prótesis en estado deteriorado de muchos años de uso, donde se le han hecho arreglos temporales, donde ya han perdido incluso los ganchitos. La prótesis está en boca, pero no funciona, pero el paciente la utiliza. Aquí tenemos una flexible, muy estética, pero como pueden ver, no se ve apoyos en las piezas dentales, por lo cual no se recomienda mucho, pero en la imagen de la derecha vemos un ejemplo de una prótesis con estos materiales estéticos combinado con una estructura de cromo cobalto que es la que da el soporte y la retención en las piezas dentales. Pacientes de edad muy avanzada que van a requerir de parte nuestra diferentes técnicas de tratamiento. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de la teoría del arco reducido. La teoría del arco reducido se refiere a una serie de estudios que hubo hace varios años ya, donde se evaluó la capacidad masticatoria en el paciente geriátrico mayor con respecto a la pérdida de piezas dentales. Y entonces, ¿cuántas unidades funcionales debía mantener en boca el paciente para no requerir reponer las piezas perdidas? Vamos a ver. ¿Qué requisitos nos pide esta teoría? Uno, que todas las piezas anteriores estén presentes, ya sea por un puente, sean piezas naturales o no. Y además la presencia de 4 unidades oclusales distribuidas bilateralmente. ¿Qué es una unidad oclusal o funcional? Es una premolar contactando contra una antagonista. Si hablamos de una molar, tenemos que decir que esa equivale a 2 unidades oclusales. Entonces, repito, una premolar ocluyendo es una unidad oclusal. Si es una molar la que está ocluyendo, equivale a 2 unidades oclusales. Y entonces, en este caso, tenemos una función masticatoria aceptable, por lo cual no es necesario rehabilitar, según esta teoría. Ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene toda la arcada inferior y vamos a suponer que en superior está ocluyendo contra todas las piezas naturales o supongamos que ocluye contra una prótesis total superior. Está en oclusión y función. Ok, ¿qué pasa si quitamos molares? Aquí el paciente va a tener que, vamos a contar cuántas unidades oclusales quedan en oclusión y tenemos una premolar aquí,
una premolar aquí, tenemos 2 unidades de un lado. En función, tenemos una premolar aquí y aquí tenemos una molar en oclusión. Entonces, de este lado tenemos 1, 2, 3 unidades. Este paciente tiene en total 5 unidades oclusales. Y estamos hablando que requiere mínimo 4, o sea, sobra una. Este es un caso que en un paciente geriátrico, en un paciente de edad avanzada, bastante mayor, no necesitaríamos hacerle una prótesis parcial removible. Por lo menos no para efectos masticatorios y funcionales. En este caso, nos haría falta reponer una unidad masticatoria funcional porque aquí solo hay 3 unidades funcionales. Aquí sí es necesario reponer y aquí sí se justificaría hacer una prótesis removible y de viaje posiblemente repondríamos más unidades oclusales. Y si no, es un caso de excepción en los cuales se podría hacer un puente voladizo, es decir, un puente que está agarrado de una pieza o 2 piezas, pero en el otro extremo no tiene pieza de soporte. Esto ya se contraindicó hace años para pacientes más jóvenes, pero si en este caso estamos suponiendo que el paciente ocluye contra una prótesis total, pues aquí sí se justificaría realizar una prótesis fija de este tipo. Ok, ahora vamos a hablar, ya para terminar, de materiales que utilizamos en las prótesis de los pacientes y hablamos de rebasado. El rebasado va a ser la técnica mediante la cual nosotros vamos a agregar material en la parte del intaglio de la prótesis para volverla a ajustar. Hay 2 técnicas para hacerlo. Una, la técnica indirecta o de laboratorio. En esta nosotros tomamos una impresión definitiva muy bien confeccionada y enviamos al laboratorio con esa impresión la prótesis del paciente para ser reprocesada y agregarle material de termocurado al intaglio de esa prótesis. Este es un material igual al que tenía originalmente, por lo tanto, ese es el tratamiento ideal. Ese es el tratamiento permanente y no debe ser, no hace falta repetirlo si la prótesis no vuelve a sufrir desajustes. El problema con esta técnica es que necesitamos que el paciente nos deje la prótesis durante una semana por lo menos para que el técnico haga el trabajo en el laboratorio. Esto es un gran problema en muchos casos de pacientes adultos mayores porque tal vez solo tienen esa prótesis y el señor o la señora me va a decir, doctor, no, deme otra opción porque yo no puedo quedarme sin dientes ni siquiera el fin de semana. Bueno, algunos tienen una prótesis de repuesto, así que podrían usar esa prótesis vieja mientras tanto, pero otros no. Y entonces hay otra opción que es la técnica de rebase directo que la realizamos en el consultorio dental. Para eso tenemos materiales de rebase que son acrílicos de autocurado que vamos a utilizar directamente en boca con el paciente. No es el mismo acrílico que usamos para placas bases o rodetes, no. Es un material de acrílico especialmente hecho para, de autocurado, especialmente hecho para rebasado directo en boca. Tiene sus indicaciones de uso, dentro de las cuales tenemos que recordar que es un material que va igual a hacer una reacción exotérmica, va a liberar calor y podemos quemarle la boca al paciente si no lo manejamos adecuadamente. Vamos a hacer una mezcla de polvo líquido y colocarla en el intaglio de esa prótesis que previamente la pudimos haber asperizado con un trimmer o una piedra montada y colocado monómero, le colocamos líquido para que el material se nos adhiera de mejor manera, hacemos la mezcla, la colocamos en la prótesis y la llevamos a boca. Una vez en boca, le pedimos al paciente que muerda durante 1 minuto, más o menos según las indicaciones del fabricante. Luego que mordió, durante ese minuto sacamos la prótesis y con un bisturí, una hojita de bisturí, quitamos los excesos del material, volvemos a colocarlo en boca, según el tiempo que estipule el fabricante, lo sacamos de boca y dejamos que la reacción de exotérmica ocurra fuera de la boca y después de eso pulimos
la prótesis y se la colocamos al paciente y ya se puede ir a su casa con una prótesis más ajustada. Sin embargo, este material hay que aclarar que es de uso temporal. El material de rebase no es permanente, el material de rebase directo no es permanente. Sin embargo, encontramos en la calle muchas veces pacientes que tienen este material desde hace años y se nota porque las condiciones del material se van deteriorando y porque no se cambió. El otro material que tenemos en odontología que usamos mucho con el paciente que utiliza prótesis es el acondicionador de tejidos. El acondicionador de tejidos es un material que no es un material para rebasar prótesis como acabamos de verlo anteriormente. Es un material que se utiliza para tratamiento de tejidos lacerados, úlceras causadas por una prótesis. Se le rebasa con este material y se deja una semana. El Coe Comfort, que es un material de color blanco, es el más fácil de identificarlo. El otro, el Coe Soft, también es un material acondicionador de tejido, pero es de color rosado y lo podemos confundir con el material de rebase. Ambos son acondicionadores de tejidos. Entonces, para tratar tejidos lacerados o lastimados o heridas en boca, en otra indicación es para cuando colocamos prótesis inmediatas, es decir, cuando citamos al paciente, extraemos piezas y colocamos inmediatamente la prótesis. Cuando la rebasamos, este material ayuda mucho con el sanado y con la cicatrización de los tejidos. Entonces, a la semana lo quitamos, lo cambiamos y le ponemos una nueva capa de acondicionador de tejido y así sucesivamente. También se utiliza para tratar estomatitis protésicas en paladares porque tiene un efecto antifúngico. Esa es una tercera indicación. Otra es que funciona como material para toma de impresiones funcionales. Es decir, tiene varias utilidades este material. Aquí lo podemos ver aplicado en el intaglio de las prótesis de este paciente. Vean que es blanco. Es un material que debemos dejar que se rebase un poco, no eliminarlo tanto al nivel de la aleta porque se puede desprender fácilmente y queremos que se permanezca adherido varios días a la prótesis. Entonces, tenemos que dejar que rebase un poquitito en boca. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente en la cual vean que es bastante la cantidad de piezas que hubo que sacar y restos radiculares y previamente se había confeccionado la prótesis total que iba a sustituir esos dientes que ya estaban en mal estado. Aquí vemos cómo se utilizó este material de acondicionador de tejidos, lo llevamos a boca con esa prótesis inmediata, temporal, para que la paciente se pueda acostumbrar a utilizar de nuevo, pueda masticar y pueda irse acostumbrando a usar la prótesis. Este material a la semana debe ser removido y las veces que el paciente lo requiera. Este es el Coesoft, que es también material de rebase, pero de color rosado. Entonces es más estético y queda con una textura similar al material de impresión de putty, el pesado. Entonces es bastante suavecito y al paciente le lastima mucho menos. El Coerrec que vemos ahí en la otra imagen es un material que se utiliza para laboratorio para hacer reparaciones sobre modelos. Hay otro material que tenemos aquí que es el Ufigel y el Ufigel se utiliza también como material de rebase. Este es de la casa Boco, es un material muy estético. Ahora viene incluso en cartuchos para ser dispensado con pistola de impresión y se usa mucho también en pacientes que utilizan prótesis que van sobre implantes. En la zona en que se va reabsorbiendo el reborde, se rebasa con este material que es bastante noble, es estético y es bastante suave. Bueno, para finalizar, vamos a hablar nada más de los adhesivos para prótesis, que es todo un tema que pudiéramos hablarlo en otra clase, pero bueno, vamos a mencionar lo más importante. Los adhesivos para prótesis son muy útiles. Hace unos años estaban
digamos que no contraindicados, pero prácticamente se decía que no se debían usar porque el odontólogo que usaba adhesivos en sus pacientes significaba que la prótesis estaba mal hecha. Bueno, esa no es una razón. La prótesis debe estar bien confeccionada primero que todo. Esto no quiere decir que la prótesis siempre se va a retener, porque como vimos, hay casos de pacientes en los cuales no hay reborde, hay mucho tejido blando, hay mucha movilidad y poco control de la lengua, hay serostomía, hay pérdida de tuberosidades y muchas condiciones que disminuyen la retención y estabilidad de la prótesis. Y aún así, en muchos de estos pacientes tenemos que hacer una rehabilitación protésica. Entonces, el adhesivo lo vamos a usar primero que nada en prótesis que estén bien ajustadas. Segundo, se puede usar en una prótesis nueva perfectamente, aun cuando el paciente tiene retención. ¿Por qué? Porque la segunda queja que tienen más los pacientes que usan prótesis totales después de la pérdida de retención es la intrusión de alimentos debajo de las prótesis. Y el adhesivo reduce mucho la cantidad de alimentos que se cuelan debajo de una prótesis, así que es un beneficio adicional que tiene. ¿Cómo se utiliza? Como lo indica el fabricante. Si no se pone en la cantidad que lo señala el fabricante, el paciente comete el error de ponerle mucho adhesivo, más bien se le va a rebalsar, se lo puede tragar, le va a incomodar, no le va a gustar y posiblemente no pegue bien. Eso tiene una técnica para utilizarlo que si se usa bien, puede en la mayoría de los casos producir muy buen resultado en lo que es la retención y estabilidad de esa prótesis. ¿Cuándo está contraindicado? Bueno, cuando hay una prótesis demasiado desajustadas y no podemos pretender que a base de adhesivo la prótesis se nos vaya a mantener en boca. Es preferible cambiar la prótesis en ese caso. Hay diferentes presentaciones. Tenemos en almohadillas adhesivas que se recortan, se le da la forma de la prótesis, lo cual me parece bastante incómodo porque es un paso extra, pero bueno, es una opción. Tenemos en crema en diferentes marcas en el mercado y tenemos en polvo en diferentes marcas también en el mercado. Esto queda mucho a gusto del paciente adulto mayor, pero hay que enseñarles bien cómo se debe utilizar para lograr el éxito y la satisfacción del paciente que utiliza una prótesis total. Con esto finalizo este tema. Les agradezco una vez más por la atención prestada y estamos en contacto para las siguientes sesiones. Muchas gracias.